buenas tardes a quienes nos acompañan desde de otros lados del mundo. Realmente celebro la posibilidad de ver al profesor Rabinovich, aunque sea a distancia, ya que cuando viene a Uruguay no nos avisa, para invitarlo con el tradicional asado. Quedan todos invitados los que están aquí escuchando. Perdón, Agradezco. Jennifer, perdón, hace décadas, o sea, desde que vendí mi velero, que no he vuelto a cruzar a Uruguay. Me encantaría, adoro Uruguay, así Es que casi un vamos, pecado, profesor. Tiene que venir. Y organizamos un evento para escucharlo, que siempre es un placer. hecho. Bueno, por supuesto que agradecer a los organizadores, particularmente a la profesora Elizabeth Silva. Voy a compartir pantalla y seguir en la misma línea de lo que vienen reflexionando. De alguna manera hay un hilo conductor. Esperen un segundo porque la tecnología siempre tiene algún problema, pero hemos a lo largo del tiempo aprendido a solucionarlo con rapidez. Perfecto. Para hablar en definitiva de integración, y en este caso derecho mercantil, que es mi área de trabajo. Ustedes van a ver que termino también con una reflexión que va vinculada con la solución de disputas y lo que es el arbitraje como marco para esto volverlo una realidad. Bien. ¿Me confirman que se está viendo? Perfectamente. Bien, he aprendido a confirmar. A mí todavía me figura cargando. A Eh, nosotros también. bueno, perfecto. Estamos igual entonces. Ahora está bien. Genial. Sin duda, si nosotros pensamos a lo largo de la historia, y esto se mantiene hasta el presente, el derecho comercial presenta una característica, que es que los empresarios, voy a hablar más que de derecho comercial y en una visión más moderna que habla de empresa, no es actividad económica que combina factores productivos para la comercialización de productos o prestación de servicios. Va a trascender fronteras desde el punto de vista territorial o incluso aduanero. La actividad empresarial no solamente persigue el desarrollo transfronterizo, sino que además busca sus mecanismos para ir más allá de los mismos. Hoy en día, además, a través del auxilio de las nuevas tecnologías, eso se ha vuelto una realidad más concreta y presenta desafíos prácticos, y un ejemplo de ello son los territorios de exclusiva en materia de contratos de distribución comercial, que sabemos que en la forma pueden estar establecidos, pero en la práctica son difíciles de controlar y establecer a través de lo que es la comercialización de productos en Internet, que sin duda establece escollos a ello. Entonces tenemos un punto de partida en el cual la actividad empresarial en general no se ve, no se puede ver acotada por las fronteras estatales territoriales en cualquiera de los sentidos. Esos obstáculos no solo no son favorables, sino que además, de una u otra manera, y estoy hablando siempre desde una actuación lícita, se ven saltadas, evitadas o burladas. Y las diferencias regulatorias, a mi juicio, y acá siguiendo un poco la línea quizás de lo que decía el profesor Rabinovich antes, deberían estar justificadas. A mi juicio, además van a ver en otra diapositiva, la justificación a esas diferencias debe estar dada o bien por la idiosincrasia propia del territorio y sus comerciantes, es decir, una regulación comercial, mercantil, diferente para un Estado respecto a los que están en su región e incluso en otros lados del mundo, tiene que estar justificada de manera práctica por la idiosincrasia o las necesidades de ese mercado. Otro de los justificativos, por supuesto, está en lo que son los valores fundamentales de la comunidad en la cual esa norma se inserta. Sin duda, esos principios básicos que una sociedad determinada quiere fijar, entre otras cosas traducidos en esas reglas mandatorias o de orden público, bueno, son pilares que sí justificarían, sin duda, un establecimiento de normas diferentes. Ahora, fuera de eso, yo considero que la regla debe ser un tratamiento homogéneo, equivalente, quizás siendo muy estricto, incluso espejo, entre la normativa de derecho comercial, entre el derecho comercial de las diferentes jurisdicciones. En ese punto, simplemente reflexionando en lo que todos ya sabemos, la homogeneidad del tratamiento transfronterizo del derecho mercantil puede venir de la mano de una normativa internacional
Y acá hablo de norma en un sentido amplio, que abarca el hard law, y en ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de la Convención de Viena de 1980 en materia de compraventa internacional de mercaderías como un gran ejemplo de ello, o podemos ir al soft law, y en ese caso ingresa lo que nosotros denominamos lex mercatoria, la nueva lex mercatoria, con todos los desarrollos de la Sociedad Internacional de Mercaderes, de comerciantes, de empresarios, ¿verdad? Y tenemos ahí las reglas de medios de pago, sin duda, en crédito documentario, cobranza documentaria, todo lo que es relativo a los Incoterms, términos comerciales internacionales. Más allá de eso, ¿cuál es el otro modelo de homogeneidad en la regulación? Las normas nacionales, similares, homogéneas, con un articulado paralelo o espejo, que suele darse a través de las leyes modelo. En esa materia sabemos que la labor de un CITRAL ha sido líder y nos ha permitido tener regulaciones muy similares, no yendo ya al fondo, también existen leyes modelo de fondo, sin duda, en materia de diversos temas comerciales, también tenemos leyes modelos en temas de forma, como son las leyes en materia de arbitraje internacional. Latinoamérica en particular ha sido un ejemplo en seguir las leyes modelos de un CITRAL para adoptar su normativa de arbitraje comercial internacional. Y eso ha resultado exitoso, porque nos permite el desarrollo de una doctrina y de una jurisprudencia vinculada al arbitraje que es muy importante para el desarrollo transfronterizo del comercio y por lo tanto para la integración, al menos en el desarrollo empresarial en lo económico. Ejemplos de que la realidad, desde la perspectiva por lo menos uruguaya, pero es trasladable a muchos de los derechos de quienes están compartiendo este evento, es que somos testigos de un retroceso. Un retroceso en cuanto a que tenemos derechos comerciales que en una realidad incluso menos integracionista que la actual desde el punto de vista, ¿verdad? Sin duda comunicacional, sin duda en lo que es el desarrollo del derecho y la comunicación entre quienes estudiamos la materia. Sin embargo, los códigos de comercio, el del Uruguay sigue siendo, a pesar de sus reformas, básicamente un código del siglo XIX, presenta notas mucho más prácticas que la normativa actual. Hablo en derecho comercial en general y voy a traer ejemplos particularmente del derecho societario. Por lo tanto, mi reflexión es que se ha dado un retroceso, como una mirada hacia otro lado, priorizando la formalidad y creyendo que el legislador sabe más de cómo se hacen y deben hacer los negocios que los mismos comerciantes. Y acá no hablo de encauzar el desarrollo de la actividad empresarial de acuerdo a los principios y valores de la sociedad, sino inmiscuirse en un grado mayor, incluso como una suerte de tutela, como si los empresarios, y acá estoy hablando particularmente cuando se encuentran en paridad en la negociación, que sabemos que no siempre es así, creyendo que no son capaces de regular y coartan la libertad en la contratación, como veremos, coartan en definitiva la autonomía negocial, la autonomía de la voluntad. Voy a dar algunos ejemplos que yo entiendo que muestran la practicidad del Código de Comercio, que ustedes dirán qué antigüedad, un código del siglo XIX, pero por ejemplo, cuando el código del siglo XIX uruguayo regulaba cómo se limitaban las facultades que tenían los trabajadores de un comercio, los dependientes de un comercio, de un negocio, de una farmacia, de una panadería, de un restaurante, para representar a su patrono, es decir, al dueño del negocio, al comerciante, cómo establecían que esas restricciones tenían efecto frente a terceros. A través de cartelería en el local. Es decir, si yo entro a un local y no le pago a cualquiera de los dependientes, no le pago al vendedor, si veo un cartel señalizado que dice caja, pague aquí. No se establecía esa restricción a las facultades que de principio daba el código a través de inscripciones registrales. Porque va de suyo que cuando yo hago el comercio minorista diario, no puedo estar controlando como cliente la información que surge de un registro público, que tiene un costo, que es, además tiene un horario y tiene una limitación de acceso incluso a determinados sectores sociales. Era
una solución práctica que venía de la mano de lo que requería el comerciante y el cliente, de lo que requería la sociedad toda. ¿Por qué ustedes dirán, por qué menciona la profesora este ejemplo? Porque si ustedes ven las leyes que se vienen dictando a lo largo de todo el siglo que vivimos y el anterior, verán que las limitaciones, las restricciones, la publicidad en general, se da a través de inscripciones registrales, incluso de actos muy mínimos, en que el procedimiento de confirmar la eficacia es mayor en su costo y en su trámite que la operación que se está realizando, o a través de publicaciones en el diario oficial. Después volveré sobre ello. Jennifer, nos Otro quedan ejemplo, un minuto, ¿sí? ¿Cuánto? 2 minutos, tenemos que ir Ah, cerrando. perfecto, no hay problema. Si ustedes miran la legislación actual para ver ejemplos del retroceso que yo citaba, todas las notificaciones que hacemos y las convocatorias a acreedores, socios interesados, se hacen a través del diario oficial que en el país pocos o nadie leen. Equivalentes ustedes encontrarán en su legislación. ¿Cuándo vamos a pasar a la web societaria o a las comunicaciones en redes sociales, que son un medio más idóneo? Por supuesto que con controles de seguridad y fehaciencia. Se presume la conocibilidad de los datos por inscripciones registrales cuando eso no es real. Se pide la pluralidad de fundadores y de accionistas cuando el concepto de sociedad comercial ya evolucionó y no es más el de la sociedad en que necesariamente varios sujetos ponen en común recursos, sino que ahora es un vehículo societario para ejercer el comercio. En esa materia, Latinoamérica ha evolucionado en la SAS, la Sociedad por Acciones Simplificada, pero mucho de las formalidades siguen vigentes. Seguimos pidiendo que todo se vuelque a libros de comercio, incluso cuando hay un solo accionista que es el único director y que es inequívoco que cuando actúa frente a terceros está manifestando la voluntad social. Incluso les cito, para ir cerrando, un ejemplo de la ley uruguaya en la cual, según la doctrina, se exige acta decidiendo el negocio entre la sociedad y su representante, y si no está la resolución en acta, se considera que es nulo el negocio, aun cuando el accionista sea el único director y por lo tanto el único interesado en ese eventual conflicto de interés. En definitiva, entiendo que las diferencias que se habilitan, que son posibles y admisibles en las regulaciones de derecho comercial, en los diferentes estados, estoy hablando del ejercicio del derecho comercial en el ámbito doméstico y no internacional, solo se pueden justificar por realidades negociales distintas o por valores, principios de la comunidad a defender. Y que los ejemplos que le vengo de señalar de forma muy resumida y rápida no tienen fundamento, constituyendo en definitiva barreras a la integración empresarial y contrariando la historia misma del derecho mercantil y por lo tanto siendo un freno al desarrollo de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por esa interesante ponencia. Recordamos que los tiempos de intervención son de 10 minutos y vamos a avisar 2 minutos antes para que puedan ir cerrando. A continuación nos presenta don José Ignacio Agostini, por Argentina, abogado por la Universidad Nacional del Rosario, con la ponencia El actual proceso de deterioro de la calidad democrática en la República de Argentina y sus efectos en el proceso de integración jurídica regional. Profesor. ¿Necesita compartir pantalla, José Ignacio? Hola, buenos días a todos. No hace falta. Muy bien, gracias, José Ignacio. Estimados colegas, autoridades y asistentes del Sexto Encuentro Internacional de Integración Jurídica, quiero agradecerles por esta invitación y especialmente al doctor Ricardo Rabinovich y a la doctora Elizabeth Silva, por la organización de este evento que podemos sacar muchas conclusiones y profesar la integración desde la educación. Es un honor dirigirme a todos ustedes en este encuentro. Les propongo que reflexionemos sobre el tema de mi ponencia, que la titulé El actual proceso de deterioro de la calidad democrática en la República Argentina y sus efectos en el proceso de integración jurídica regional.
Hoy nos convoca una realidad desafiante: el impacto que los retrocesos democráticos tienen no solo en la vida de nuestras naciones, sino también en la posibilidad de construir una integración jurídica regional basada en la justicia y en la solidaridad. Y en los últimos años, los países iberoamericanos han atravesado un escenario político y social bastante turbulento, marcado por tensiones crecientes entre las aspiraciones democráticas y el avance de discursos y prácticas autoritarias. En este contexto, es imprescindible contar con herramientas analíticas que nos permitan comprender y enfrentar estos desafíos. Una de estas herramientas es el enfoque trialista del derecho, desarrollado por el filósofo jurista rosarino Miguel Ángel Ciuro Caldani, perfeccionado por los distintos discípulos acá en la ciudad de Rosario. Este enfoque integra tres dimensiones fundamentales: la normológica por un lado, la sociológica y la diquelógica, lo que nos permite observar al derecho no solo como un conjunto de normas, sino como una interacción dinámica con la sociedad y con los valores éticos que guían nuestras acciones. Desde esta perspectiva, el derecho se convierte en una herramienta estratégica, capaz de articular soluciones a problemas complejos y promover, en última instancia, la justicia como valor supremo. Como señala y sostiene Ciuro Caldani, el derecho requiere tanto de una dimensión estratégica como táctica, y en el contexto actual necesitamos más que nunca esa visión integral. La situación de Argentina ilustra claramente la relevancia de este enfoque. Enfrentamos un contexto de deterioro democrático caracterizado por el auge de un populismo de derecha, que amenaza con socavar los principios básicos de la democracia, y como también de los derechos humanos. Este populismo utiliza la polarización social, la concentración del poder y el desprecio por las instituciones democráticas como herramientas para consolidarse. El resultado de estas prácticas es alarmante: pérdida de confianza en las instituciones, vulneración de los derechos fundamentales y un retroceso en los valores que deberían guiar la construcción de una sociedad democrática. Ejemplo de ello son las medidas como la Resolución 428 del 2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que permite el acceso a la información personal digital sin orden judicial, y la designación de ministros de la Corte por decreto presidencial, que potencialmente puede estar ocurriendo en estas horas o en estos meses en la República Argentina. Ambas acciones están debilitando la separación de poderes y ponen en riesgo la independencia judicial. La erosión de los derechos fundamentales también se manifiesta en el debilitamiento de las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad, como la eliminación de estructuras estatales para abordar la violencia de género. Asimismo, la censura a periodistas y el uso de granjas de trolls para desacreditar a voces críticas reflejan una represión simbólica que intenta silenciar el disenso y perpetuar un discurso oficial autoritario. El impacto de esta crisis trasciende las fronteras nacionales. Como uno de los países más importantes de Iberoamérica, la situación de Argentina repercute en la estabilidad de la región y en su capacidad para avanzar en un proyecto de integración jurídica basado en valores compartidos. La debilidad democrática de un Estado afecta inevitablemente la calidad de las relaciones regionales y pone en peligro los esfuerzos por construir un marco normativo común que garantice la cooperación y el respeto de los derechos humanos. La integración jurídica regional no puede entenderse como una mera coexistencia de derechos nacionales. Debe ser un proyecto colectivo, cimentado en la solidaridad y en la cooperación. La solidaridad en este contexto no es solo un principio ético, sino una base normativa que debe guiar nuestras relaciones internacionales. Es la clave para superar las desigualdades históricas que han fragmentado a nuestra región y enfrentar los desafíos comunes, tales como la pobreza, la violencia y la desigualdad. Sin embargo, este tipo de cooperación no puede ser unilateral.
ni subordina los intereses de un solo Estado. Debemos construir una unidad en la diversidad, respetando las particularidades de cada país y promoviendo un compromiso ético con la justicia social. Solo así podemos garantizar la integración jurídica regional para que no se convierta en una herramienta de dominación, sino un medio para defender los derechos humanos en su sentido más amplio. Ante este panorama, el enfoque trialista que estoy proponiendo se presenta como una herramienta fundamental para comprender y enfrentar los retos actuales. Su énfasis en la interacción entre el derecho, la política y la ética nos permite articular soluciones que no solo aborden los problemas inmediatos, sino también construyan y contribuyan a la construcción de una democracia inclusiva y solidaria en Iberoamérica. Nuestra región encuentra un momento muy crítico. Los discursos populistas y autoritarios amenazan con desmantelar los avances logrados en materia de derechos humanos y de calidad democrática. Pero no podemos resignar. Debemos actuar con determinación, tanto a nivel nacional como regional, para defender nuestros derechos y valores. La resistencia democrática expresada en demandas sociales, como las huelgas, o como también una herramienta que está contenida en muchas constituciones, los juicios políticos, es una pieza clave para esta defensa. Sin embargo, estas acciones deben enmarcarse en un esfuerzo más amplio, que incluya la cooperación entre los estados, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la incorporación de los valores de la solidaridad y de la justicia social en nuestra práctica jurídica y políticas cotidianas. Concluyo así, recordando que la democracia y los derechos humanos no son conquistas permanentes, sino desafíos constantes que requieren nuestro compromiso y nuestra acción. Como juristas, tenemos la responsabilidad de utilizar nuestras herramientas, como el enfoque trialista que les propongo, para proteger y promover estos valores en nuestras sociedades y en nuestra región. Solo a través de la solidaridad regional y el respeto de los derechos humanos podremos construir un futuro democrático para todos los pueblos de Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu presentación. Y ahora vamos a dar paso a nuestra tercera ponencia de este primer panel. Vamos a escuchar a Silvia Giurliani, abogada por la Universidad de Buenos Aires, cuya ponencia se titula Democracias, Dictaduras y Paz, reflexiones a 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile por el canal de Beagle. Silvia nos va a acompañar por medio de Zoom. Silvia, tenés la palabra. Ahora te Muy desmuteamos. buenos días. Muchísimas gracias y felicitaciones a los organizadores del evento, la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, a la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile y al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, por tan amable y generosa convocatoria para participar en el presente sexto encuentro de la UCAI, siendo un gran gusto y honor para mí. Agradecer y felicitar especialmente a los estimados doctores Francisco Soto Barrientos, Ricardo Rabinovich Berman, Andrea Gastrón, Lucas Bettendorf, Elizabeth Silva y Álvaro Fuente Alma, y a la doctora Verónica Lescano Galardi, a los moderadores Marco Giampani e Isabel González, y también a todos los tan distinguidos colegas disertantes, moderadores y al público por su presencia. A 40 años del Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Argentina y Chile en 1984, que puso fin a la controversia entre ambos estados, luego de la sentencia arbitral del canal de Beagle en 1977, se reflexiona acerca de los aportes y problemáticas de la paz, tanto interna como externa y entre los mismos, abordando ciertos aspectos de lo ocurrido en periodos previos, contemporáneos y posteriores durante sus democracias y dictaduras. Recordemos que los principios iniciales del arreglo pacífico de las controversias se encuentran en la Carta de la ONU, en la Resolución 2625 y la Declaración de Manila, debiendo los estados, a fin de resguardar la paz y seguridad internacionales, dar solución a sus controversias por medios pacíficos como una obligación general de comportamiento. El Tratado de Paz, celebrado el 29 de noviembre del año 1984, comienza recordando la solicitud realizada ante la Santa Sede
como mediador en el diferendo de la zona austral, guía de las negociaciones y asistencia en la búsqueda de una solución, requiriendo su ayuda para la fijación de una línea de delimitación, determinando las jurisdicciones de oriente al occidente de esa línea, partiendo del término de la delimitación existente, y teniendo presente el fundamento de las relaciones entre Argentina y Chile, el Tratado de Límites de 1881, sus instrumentos declarativos y complementarios, teniendo especialmente en consideración la propuesta del mediador, sugerencias y consejos. Conforme consta en el Acta de Montevideo de 1979, el Papa ofreció ejercer buenos oficios entre Argentina y Chile, quienes aceptaron tal ofrecimiento y auspiciaron de común acuerdo su intervención. El tratado, resultado de esa mediación efectuada por el enviado del Papa Juan Pablo II, el cardenal Zamoré, fue firmado en periodos democrático argentino y dictatorial chileno, durante una reciente democracia argentina en ese momento, luego de una última dictadura entre los años 1976 y 1983, y en plena dictadura chilena datada entre 1973 y 1990. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín era el presidente de la República Argentina en democracia, y Chile se encontraba bajo la dictadura militar del general Augusto Pinochet. La paz requiere respeto y diálogo, y es una idea compleja y múltiple de carácter jurídico, político, social y humano. En democracias como en dictaduras, la paz interna y externa de los estados puede ser afectada con resultados más agravados en periodos dictatoriales, provocando la violación de los derechos humanos y del derecho humano a la paz. La paz externa internacional se vio peligrar en el conflicto del Canal de Beagle entre Argentina y Chile. Una vez más, como en este caso, la mediación y los buenos oficios constituyeron valiosas herramientas para la solución pacífica del conflicto, evitándose la catástrofe de una guerra. Argentina y Chile atravesaban sus últimas dictaduras militares, mientras tanto transcurría el agravamiento del conflicto del Canal de Beagle al punto de producirse casi una posible guerra entre ambos estados. El doctor Ricardo Rabinoch Berman expresa que en el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, las dictaduras militares de diversas características generaron regímenes de terror, particularmente virulentos en los países del extremo sur, pero atroces en todos ellos, duramente violatorias de la dignidad humana que se entronizan especialmente desde la década de 1960. Y enlutan el diseño siguiente con asesinatos, torturas, detenciones ilegales, desapariciones, robos de niños y un sinfín de vejámenes. Ciertos gobiernos desde 1976 se opusieron a la consagración jurídica del derecho humano a la paz, con críticas sin fundamento racional y ético, puesto que dicho reconocimiento robustice el Estado democrático de derecho, justo y defensor de los derechos humanos. Elizabeth Silva señala que el derecho es algo de todos para todos, y en ese aspecto los gobiernos tienen que ser responsables. La paz es la ausencia de violencia, y la paz internacional es la no existencia de confrontación bélica. El fundamental objetivo de las Naciones Unidas es la paz internacional conforme a la Carta, y para preservar, conforme su preámbulo, a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, en base a la tolerancia y utilizando los medios contemplados por el derecho internacional. Hannah Arendt señala que la Carta concertó competencia de jurisdicción sobre los delitos contra la paz, y el Tribunal Supremo lo calificó de supremo delito internacional, por cuanto contiene en sí el mal acumulado en todos los demás. El derecho internacional general se incorpora a los derechos argentinos y chilenos, mediante el artículo 27 de la Constitución argentina y el artículo 31, inciso 15 de la Constitución de Chile. El doctor Gustavo Ferreira reflexiona que la Constitución, con sus procesos orientados a la paz, puede dar respuesta a la evitación del mal de la guerra. Acerca la paz al individuo y a la comunidad que cada uno de ellos integra. Las constituciones de los Estados de América del Sur en cuanto a paz interna poseen elementos para la construcción de una paz relativa. Con relación a la paz externa, establecen las obligaciones de los gobiernos en sus relaciones internacionales con las potencias extranjeras mediante la celebración de tratados, así entre otros para afianzar las mismas referidas a la paz. El Tratado de 1984 expresa, convencidos de que es deber ineludible de ambos gobiernos dar expresión a las aspiraciones de paz de sus pueblos.
y reitera la obligación de no recurrir jamás a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones mutuas. El derecho a negarse a la participación y el deber de oposición al belicismo gubernamental contrarios al derecho constitucional interno y al derecho internacional es justificado por el derecho humano a la paz. Dicha negativa de participación y apoyo es un derecho humano, consecuencia de los derechos de opinión y de emisión del pensamiento del derecho humano a la paz y del principio de libertad en un Estado democrático de derechos. La doctora Verónica Galardi reflexiona que avasallar la libertad pasaba por uno de los principales y característicos símbolos del totalitarismo, que enarbolaban la bandera de la restricción y de la lesión a los derechos fundamentales, afectaba el proceso democrático retrogradándolo. Asimismo, Hannah Arendt señala que la vida en el horror parecía indispensable para la comprensión del totalitarismo. Involucrando la adhesión al derecho internacional de los derechos humanos, abarcando en ello la paz, no se puede obviar el impacto de los conflictos bélicos con amenaza al mismo nivel, sobre y contra la humanidad, sin distinción en todo el planeta. Siguiendo el análisis en la situación mundial actual, al interior de los estados y entre los estados, la paz se encuentra especialmente vulnerada. Al decir del doctor Rosenfeld, parece inalcanzable. Pero Hannah Arendt suma una mirada esperanzadora al decir que poner el tiempo en hora quiere decir renovar el mundo, y eso es algo que podemos hacer. Y ello fue y es y puede ser posible, tal como sucedió con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre Argentina y Chile. La paz es un valor esencial para la vida y la realización plena de la humanidad y cada ser humano. Argentina y Chile se encuentran emplazados por una profunda hermandad, comparten lazos de fraternidad desde sus orígenes, como repúblicas en los albores del siglo XIX. Y en el siglo XX, el Tratado de Paz y Amistad de 1984 permitió cimentar la paz entre Argentina y Chile. Desde entonces, Argentina y Chile consolidaron un proceso de integración sin precedentes. Tienen hoy una vinculación de notable diversidad y diversidad en sus distintas áreas bilaterales. El tratado renueva el compromiso de reforzar, preservar y desarrollar los vínculos de paz inalterable y amistad perpetua entre Argentina y Chile, debiendo realizarse reuniones de consulta periódicas y tomarse medidas a fin de evitar todo tipo de conflicto, obligándose ante cualquier controversia que surgiera entre los mismos y a darle solución por medios pacíficos. También estimula la cooperación económica y la integración física entre ambos estados, y asimismo contempla en su texto, con miras al futuro, otros medios pacíficos de solución de controversias como la negociación directa, la conciliación internacional y el arbitraje. Establece de manera detallada la delimitación marítima, el límite entre las respectivas soberanías sobre el mar, suelo y subsuelo de Argentina y Chile en el mar de la zona austral, contribuyendo según el mismo determina expresamente la solución completa y definitiva de las cuestiones referidas. El Tratado Silvia, de Paz... nos queda un minuto, perdón. Gracias. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 es hoy modelo de aplicación para un mundo muy convulsionado con guerras actuales y nuevamente en Europa y el Medio Oriente, y otras ya existentes en distintas latitudes del mundo. Con paz interna y externa internacional entre los estados, comprendiendo no violencia más justicias en democracias, se afirma el principio del derecho al respeto de los derechos humanos. Los tratados, protocolos, declaraciones y acuerdos de cooperación celebrados entre Argentina y Chile dan y siguen dando cuenta de los profundos lazos de amistad y hermandad que los integran y los unen históricamente. El Tratado de Paz y Amistad de 1984 es considerado un ejemplo muy significativo para la comunidad internacional en reducción de diferencias dadas entre Argentina y Chile, resolviendo y conservando la paz mediante el diálogo a través del tiempo, que tiene la potencialidad de arrojar luz a las grandes disputas que atraviesa actualmente el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Giuliani. A continuación, y de manera muy particular, porque van a ser de una manera híbrida la presentación, están acá presentes la profesora Marisol Rodríguez de Argentina por la Universidad de Buenos Aires y el profesor Esteban Tambuchetti, sociólogo también de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a acompañar vía Zoom para presentarnos la ponencia La Declaración Sociolaboral del Mercosur 2015, principales clivajes y debates actuales. ¿Profesores? Gracias.
Curiosamente, con la derecha se avanza y con la izquierda se retrocede. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hola Esteban, te saludo desde este lado de la cordillera. Bueno, en primer lugar, tanto Esteban como yo queremos agradecer la oportunidad que tenemos de presentar esta ponencia que trabajamos juntos, y creo que tomo sus palabras también cuando digo que celebramos la realización de esta actividad, este congreso, que es una oportunidad más para pensarnos, para construirnos y para proyectarnos juntos. El tema que nosotros trabajamos es la declaración sociolaboral. Hacemos un recorrido sobre cómo surge, cómo se forja en el seno del Mercosur, y a la vez identificamos algunos temas que pueden ser tratados hacia un futuro y particularmente las tareas de cuidado. Antes de empezar con la presentación, quisiera traer a la sala a un autor que ha escrito bastante sobre integración, Cohen Orantes. Él señala que conocer el significado de las palabras nos ayuda no solamente a conceptualizarlas, sino también a entender las acciones y políticas que podemos desarrollar en torno a ellas. Y en ese sentido creo que es importante repensar de nuevo qué es integración, ¿no? Si nosotros vamos a la Real Academia Española, integración es la acción y el efecto de integrar. Es, digamos, juntar elementos para constituir un todo, hacer que parte de algunos elementos pasen a integrar ese todo. Pero acá creo que lo importante no es concebirlo como una sumatoria de elementos, de factores, de dimensiones, sino que cuando hablamos de integrar tenemos que pensar en cómo esos nuevos elementos que se suman de alguna manera resignifican a ese conjunto, ¿no? Le dan otro sentido, un nuevo sentido, y a la vez me parece que lo conectan con lo que verdaderamente y profundamente son. Entonces, con esa introducción, nosotros empezamos a caminar la historia del Mercosur, como ustedes sabrán, y tomo las palabras de acá del profesor Rabinovich con respecto a esta visión crítica de cómo se llama nuestro bloque, ¿no? Que la comparto. El Mercosur surge en el año 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suscriben el Tratado de Asunción, un bloque que se forja con un origen meramente o esencialmente comercial, pero que tempranamente ya los países partes, los estados partes identifican que hay elementos de carácter social, cultural, político, que deben ser tenidos en cuenta, no como coadyuvantes necesariamente de la naturaleza económica del bloque, sino como elementos que hacen a la verdadera integración. Una de ellas es la cuestión laboral, la dimensión laboral. El Tratado de Asunción tiene en su preámbulo una referencia que habla del desarrollo con justicia social. Esa es como uno de los primeros elementos que se identifican en el texto fundacional del bloque, para apoyarnos en este desarrollo laboral que después va a tener. Y a la vez, también el tratado nos habla de la libre circulación de los factores productivos. Esta es la palabra, digamos, que de alguna manera ha impulsado después lo que se conoce como las políticas de facilitación de circulación de personas en el bloque, si bien pensarnos como factores productivos tal vez no es la referencia más feliz, pero bueno, es de alguna manera aquella que da base a todo este desarrollo. Y nos parecía importante mencionar esta referencia que se hace en el preámbulo sobre justicia social, pensando también en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, que justamente lo que establece es que a los tratados hay que interpretarlos tomando también en cuenta los objetivos que se propone y el texto de su preámbulo. En el año 1991 se crea la Reunión de Ministros de Trabajo, impulsando justamente esta agenda laboral. Y en el 92... ¿Sos consciente de que no estás pasando las imágenes? Ay, perdón. No, digo, porque es todavía verdad. no es que el sistema telepático no está... No está funcionando. No. Igual todavía estoy... Okay. Sí, estamos bien. Decía que en el 92 se crea el subgrupo de trabajo 11, el de Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, y en el 95 pasa a denominarse Asuntos Laborales,
empleo y seguridad social. A ver, ahora sí. Uno más. Ahí estamos. Bien. O sea, funciona de una manera rara. Yo aprieto. El botón y yo muevo. Integración en el trabajo. Todavía está conectado conmigo. Sí, ahí está. Bueno, en el año 98 identificamos uno de los primeros hitos, no porque los anteriores, los que mencionamos, no fuesen importantes, pero se adopta la primera declaración sociolaboral del Mercosur. Es un instrumento que establece principios y derechos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras del bloque. Y hay un antecedente que se produce en el 97, en donde la delegación argentina presentó un documento que se denomina Bases para un marco institucional normativo. Y... Es que tiene que funcionar, hay algo que no está funcionando. Ahí está. Y en esa oportunidad la delegación argentina señala que el avance del espacio social en el Mercosur debe ser compartido entre la acción política y la norma, donde esta última es consecuencia de aquella y no la inversa. La conclusión de este proceso debe culminar también con una carta social u otra forma de síntesis que exprese nuestra realidad, identificando la voluntad declarativa y práctica de los Estados. La dimensión social del proceso de integración debe reflejarse en un instrumento de características dinámicas que permita una construcción permanente del espacio social, contenga un núcleo duro de derechos fundamentales y un mecanismo de supervisión con participación de los actores sociales. Como les digo, la declaración, ahí está, la declaración adopta una serie de principios y derechos básicos. Se reconoce el dinamismo de las materias que trata, con lo cual está abierta justamente a la adecuación y a la actualización de su contenido, y es adoptada en un contexto en el que en las teorías de la integración se señala como nuevo regionalismo, que justamente lo que plantea es que, a diferencia de esta visión regional de los años 50, en donde la integración se concebía como con un objetivo de industrialización, acá, bueno, el nuevo regionalismo típico de la década del 90, lo que plantea es la liberalización económica. Le quedan 3 minutos. Ay, sí. Le vamos a dar 2 minutos más porque ganaron el premio y vamos. Bien, bien, me apuro entonces. Bueno, en el 98 este proceso, esta declaración del año de 1998 pasa a tener un proceso de revisión en el 2007 y finalmente culmina con la adopción de una nueva declaración sociolaboral en el 2015 en un escenario distinto ya, que suele denominarse como regionalismo poshegemónico, postconsenso de Washington, en el cual las políticas de desarrollo, de reducción de la desigualdad y de la inequidad pasan de alguna manera a ser parte constitutiva de la agenda del bloque de integración, con sus matices, obviamente, con sus avances y sus materias pendientes, pero bueno, la particularidad de esta segunda declaración es ese escenario en el que se adopta, y mencionarles rápidamente, para pasarle la palabra a mi compañero, el contenido de la declaración. Ustedes ahí lo van a poder ver. Tiene una esfera de derechos individuales, de derechos colectivos, un sistema también de seguimiento de cumplimiento de sus obligaciones. Y para así ya terminar mi parte, señalar que mientras la primera declaración expresaba que la adhesión de los Estados partes a los principios de la democracia política, del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos de la persona humana constituyen una base irrenunciable del proyecto de integración, la segunda declaración agrega que la plena vigencia de los valores democráticos solamente es posible en una sociedad altamente participativa e inclusiva. Bueno, con esto, Esteban, te paso la palabra. Bueno, efectivamente, se plantea o se propone una sociedad altamente participativa e inclusiva, pero no se están comprendiendo algunas cuestiones que nosotros consideramos que son fundamentales a tener en cuenta, como en este caso lo que atañe a las denominadas tareas de cuidado, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de tareas de cuidados y citamos a Hester y a Helen Hester y a Nick Snijek, que son un economista y una, digamos,
estudiosa, investigadora en temáticas de género, que están trabajando justamente lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, sobre todo lo que tiene que ver con plataformas y también lo que es trabajo, las tareas de cuidado, ¿no? Y allí vemos que el 45 al 55% del total del tiempo laboral está dedicado a trabajo reproductivo no remunerado actualmente, y sin embargo nosotros no vemos reflejado esto en las estadísticas, porque efectivamente cuando uno quiere llevar adelante cualquier tipo de ajuste o cualquier tipo de invisibilización, lo que mejor puede llevar a hacer, como dice Mercedes de Alessandro, es omitir esa variable, ¿no? Es decir, todas las tareas de cuidados que sabemos que involucran a las poblaciones más vulnerables, principalmente las mujeres, y nosotros hicimos un foco importante, siendo que estamos trabajando en Mercosur, con lo que tiene que ver con mujeres migrantes, son aquellos sectores que son invisibilizados o básicamente no son considerados en este tipo de, digamos, de políticas públicas que nosotros creemos que son fundamentales de aquí hacia adelante, o bien son incluidos de manera solapada bajo determinadas asignaciones que pueden estar dentro de las asignaciones del mercado de empleo formal o de, digamos, en algunos casos vinculadas al trabajo no registrado, como preferimos decirle nosotros, ya que trabajo informal no existe, digamos, todo trabajo tiene una forma, ¿no? En todo caso no estará registrado, pero nos parece fundamental entonces empezar a plantear la necesidad de comprender a todas estas tareas que son fundamentales para lo que es la reproducción del orden social, que tiene que ver con el cuidado de las infancias, con el cuidado de los ancianos, con la propia, digamos, el propio autocuidado en algún punto, y que además están ganando terreno en el mundo del trabajo de aquí a futuro. Digamos, es una tendencia que está creciendo porque justamente nosotros lo que estamos viendo a partir de la digitalización y del mundo tecnológico es que uno de los pocos rubros que efectivamente tiene o que se expande en este momento actual son las tareas de cuidado, que por demás son las básicamente más esenciales, no solo en términos de aquellas poblaciones vulnerables, sino para toda nuestra comunidad, ¿no? Y nosotros pensamos los derechos en plano de un acceso universal, y los pensamos en una clave también de una disputa digamos, que no es, digamos, garantizada per se. Entonces, en esta lógica que nosotros entendemos, las tareas de cuidado deben ser consideradas como un derecho universal accesible para todos y no solo para un conjunto de poblaciones que tienen la posibilidad, a partir de una mejor inserción en el mercado, de disponer de lo que son las tareas de cuidado. Bueno, perdón el ímpetu y el énfasis, pero realmente es una temática que tanto a mí tanto a Marisol como a mí nos ha realmente dejado una gran pasión en cuanto a su tratamiento. Sí vimos, por otro lado, y ya cierro porque entiendo que nos estamos pasando con el tiempo, sí vimos, por otro lado, algunos avances en términos de las recomendaciones del Consejo del Mercosur, que han efectivamente propuesto las tareas de cuidado como una asignatura pendiente, una asignatura que debe ser considerada, ¿no? Pero este tipo de recomendaciones no tienen carácter vinculante, por lo cual aún no vemos un impacto. Y por demás, recordamos que ya han transcurrido el tiempo suficiente para que se promulgue una nueva declaración sociolaboral y por eso es que nos parece fundamental incluir esta temática. Bueno, me parece también importante aquí, Marisol, ya que has tenido la posibilidad de ir presencial, que agregues algún detalle más, alguna conclusión más para ir cerrando, pero bueno, de allí ha sido realmente una gran alegría y un gran placer estar aquí con todos ustedes y agradezco la invitación. En un minuto, por favor. Un segundo más. Bueno, una de las cosas que quisiéramos traer también para pensar es que las tareas de cuidado, si bien nosotros la consideramos como, digamos, como un trabajo que hay que revalorizar y reconocer y visibilizar, creemos que una de las funciones privilegiadas que tienen las tareas de cuidado es justamente ser las transmisoras del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y transmitiendo cuidado, nosotros hemos accedido. Ya estamos. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Pasame por favor de vuelta el otro, porque necesito, no, esa, porque Ese, necesito ok. ese para, un segundito. Bueno,
Vamos a dejar de compartir y vamos a eliminar el anclaje. Bueno, nada, lo que quería destacar es que el trabajo que acaban de exponer Marisol y Esteban es el trabajo que ha ganado en la categoría correspondiente el premio que este año ha otorgado la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica. Y realmente ha sido, creemos, un premio muy justamente otorgado. Por esa razón es que aparte los hemos premiado de una manera muy generosa con 4 minutos, aparte del resto del premio. Pero aparte del aplauso por la exposición, pido un aplauso por el premio que han ganado. Bueno, muchas gracias Marisol y Esteban. Vamos a dar paso a la última presentación. Está a cargo de Gustavo Adrián Somoza López, quien es abogado por la Universidad de Buenos Aires, y el título de su presentación es El Derecho Comercial y los Derechos Humanos. Gustavo, tenés tus 10 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias tanto a la presidenta como al vicepresidente del BOCAIG, al doctor Rabinovich, a todas las y los presentes. Les agradezco mucho la posibilidad de tirar algunas ideas acá sobre estos temas que, como dice el doctor Rabinovich, son generalmente muy aburridos. Vamos a tratar de que no sean tan aburridos y tratar de dar un toque diferenciado. A ver, antisistema un poquito, en el buen sentido de la palabra. Últimamente estoy rescatando una frase de un muy admirado presidente de Estados Unidos, que fue Franklin Roosevelt, que decía: hay algo peor que el fracaso y es no intentarlo. Y yo creo que, lamentablemente, y quiero una reflexión previa a lo que estoy hablando sustancialmente acá en la ponencia que tengo, yo creo que, lamentablemente, en América Latina y puntualmente en Sudamérica, nosotros no intentamos seriamente ocuparnos de la integración real. Estaba pensando en lo que decía la colega de la República Oriental del Uruguay, que inició este panel conversando sobre temas societarios. Yo hago muchísimo derecho societario y yo digo, ¿hay tantas diferencias con Uruguay? Pregunto yo. ¿Hay tantas diferencias con ciertas estructuras que tiene Brasil, o que tiene Chile, o que tiene Paraguay, o que tiene Bolivia? Y yo creo que no tenemos tantas diferencias. Y estaba pensando en lo que decía la colega y el colega que hablaron sobre el tema del derecho laboral. Y yo digo, tenemos tantas diferencias en el derecho laboral, en los principios del derecho laboral, los países que somos del Mercosur y los que son extra área Mercosur. Y yo creo que no tenemos tantas diferencias. Yo creo que sí hay una gran pelea de egos de dirigentes políticos que no permiten a veces la unificación. Porque si uno analiza el derecho comercial, podemos ir a una unificación. Si bien en Argentina tuvimos 5 intentos ante unificar el Código Civil y Comercial, pero bueno, los argentinos somos muy particulares en eso también. Pero yo creo que la unificación es totalmente clara. Y yo elegí 2 temas vinculados con el plexo que es el derecho comercial, que es el derecho de concursos, de quiebras y concursos, o de la insolvencia, como se dice ahora más modernamente, y el derecho del consumidor. Y receptando no lo que es la norma interna, o sí, mejor dicho, la norma interna como una excusa, la jurisprudencia interna como una excusa para pensar los puntos de contacto que tenemos integralmente toda América Latina, con principios que nos vienen de los tratados internacionales de derechos humanos. En derecho concursal en Argentina hay un gran tema, o como yo digo a veces, esa vaca sagrada que nadie quiere hablar, pero a mí como me gusta y como soy naturalmente incorrecto, sí voy a hablar de esa vaca sagrada, que es el tema de los acreedores involuntarios. ¿Qué es un acreedor involuntario? Yo digo un ejemplo muy simple. Un banco, vamos a un banco, pedimos un crédito, el banco es un acreedor voluntario nuestro, si nos da el crédito. Ahora, si una persona es víctima de una mala praxis o de un accidente, no es un acreedor voluntario, es un acreedor involuntario, nunca quiso estar en ese escenario. ¿Qué pasa? En Argentina hay una tradición en el derecho comercial que dice puntualmente, el derecho comercial solamente es lo que dice la ley, o puntualmente en cuanto a la insolvencia, es lo que dice la ley de concursos, la 24.522, y puntualmente
el régimen de privilegios y el régimen de orden de cobranza que me permite a mí la ley concursal. Fantástico, pero nos comemos algo importante. Más allá de los tratados internacionales que nos vinculan los países, tenemos una Constitución Argentina, 1994, artículo 75, inciso 22, que le da jerarquía normativa equivalente a la Constitución a todos los tratados internacionales que protejan derechos humanos. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos una ley local que rige la bancarrota por sobre ese principio? Los que dicen que la posición mayoritaria, por supuesto defendemos a la minoritaria, desgraciadamente en ese aspecto y en otros, pero ¿qué dicen? Dicen puntualmente, yo no puedo ir contra un régimen de privilegios de una ley de quiebras porque es lo que asegura inversiones en un país. Bárbaro. La ley de quiebras argentina de 1995. A mí me encantaría que vengan y me digan cuántas inversiones hubo en Argentina por el principio del régimen de privilegio de la ley concursal. No es determinante. Lo determinante es otros temas. Seriedad, estabilidad, principios claros, normas claras. No, ese principio. Y en el caso de que yo diga, bueno, ese principio tiene que mantenerse a rajatabla, yo digo bárbaro, pero tenemos que ver cómo lo regulamos o cómo lo modificamos, adaptándolo a lo que son los tratados internacionales de los cuales Argentina adhiere o a los cuales Argentina adhiere. Yo si tengo un tratado en el cual doy preferencia a las personas que tienen discapacidad, doy preferencia a niños, niñas y adolescentes, no puedo mirar para otro lado y decir no existe ese tratado. Porque existe y es más, mi Constitución le da una equivalencia a la misma. Entonces, ¿qué hago? ¿Hago una pirámide de Kelsen invertida o cambio la pirámide de Kelsen, hago un invento? No. Yo creo que tenemos que darnos cuenta que todo nuestro derecho interno está trasvasado por todas normas propias de derechos humanos y de tratados internacionales de derechos humanos. Y yo lo que propongo, también vinculado con la integración, es ir a un régimen de integración en el régimen de la insolvencia, que pueda abarcar inicialmente a los países firmantes del Mercosur y los países extra-Mercosur como puede ser Chile, porque liminarmente no tenemos tantas diferencias. Insisto, las diferencias son más de dirigentes que en el fondo del derecho y sustancialmente menos diferencias aún si vemos cuál es la finalidad última del derecho, que es la persona humana. Si yo pongo en la centralidad a la persona humana y no al dirigente político, tal vez nos pongamos más de acuerdo en ver cuáles son las normas jurídicas que tenemos que dictar para el beneficio de la mayoría de la gente. Y también agrego lo que es derecho del consumidor. Brasil, por ejemplo, es un país que tiene un gran desarrollo del derecho del consumidor, mayor que el nuestro. Nosotros siempre tuvimos tendencias regresivas, por ejemplo, con el tema del daño punitivo, que yo en la ponencia lo que lo defino es como el precio de dañar al vulnerable. Al vulnerable, ¿por qué? Porque toma al consumidor como el más débil de la relación jurídica, entonces digo, bueno, bárbaro, el precio por dañar al vulnerable y por violar normativas de competencia. Algunas personas que se llaman liberales no entienden todavía que el mercado funciona con una competencia. La competencia que implica mayor cantidad de oferentes y que el consumidor es el verdadero soberano. Pero bueno, es un tema complicado que se quiera entender. Pero técnicamente ese consumidor, yo digo, es muy diferente a un consumidor de alguno de los países del Mercosur y de Chile. Yo creo que no son tan diferentes. Y yo creo que deberíamos ir a integraciones tal vez segmentadas, no ir a la utopía de un único derecho para todos los países de la región. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay poderes y contrapoderes y hay intereses políticos que no lo van a permitir. Pero jurídicamente, si analizamos desde el punto de vista jurídico y si analizamos desde el punto de vista de la impronta de la mayoría de las constituciones de nuestros países, con principios republicanos, democráticos y liberales como principio supremo la libertad de las personas y la racionalidad de las personas, claramente vamos a ver que vamos a tener muchísimos más puntos de contacto y de coincidencia. Yo siempre me defino y considero que soy un liberal democrático. No debería ser aclarado el calificativo, porque un liberal no puede no ser democrático. Es un problema de raíz semántica. Entonces, muchas veces uno tiene que explicarlo y yo digo, no, pero un liberal, vos sos un liberal, vas contra la empresa. No, yo no voy contra la empresa. Yo doy un ejemplo muy simple. Y yo siempre digo,
cuando doy clase, cuando voy a un congreso, siempre trato de traer ejemplos muy absurdos o muy simples, pero es la manera más simple de transmitir ideas, me parece a mí. Si yo tengo un fabricante que fabrica un determinado producto y sabe que lo está fabricando mal, y al lado hay otro fabricante que está fabricándolo bien, y ese que lo fabrica mal tiene un costo menor, ¿eso no es abuso de posición dominante? ¿No lo podemos ver por abuso de posición dominante, que hay un artículo muy bueno, el artículo 11 del Código Civil y Comercial? Entonces, yo digo, el derecho del consumidor no protege al consumidor solo, protege al consumidor y protege también al buen productor de bienes y servicios. Muchas gracias.